Cordial saludo. A continuación, el grupo de estudiantes de Hermenéutica Jurídica 304, compuesto por Luis Miguel Betancourt, Daniel Alberto Trujillo, Fran Giordano Castro y quien les habla, Miguel Ángel Agudelo. En este video analizaremos desde una perspectiva hermenéutica la sentencia C-055 del 2022 y cómo la Corte Constitucional llegó a la solución para regular la penalización del aborto en Colombia, teniendo como sustento legal la sentencia C-355 de 2006, sentencia que se fundamentó en el método sistemático finalista de los artículos 1, 2 y 58 de la Constitución Política Colombiana. Para este fin, estaremos centrados en responder estas 4 preguntas. Primera, ¿qué normas están demandando? Segunda, ¿por qué la están demandando? Tercero, ¿cuál es la estructura de la decisión? Cuarta, ¿cuál es el problema jurídico? Así las cosas, con respecto a la primera pregunta, ¿qué normas se está demandando en la sentencia C-055 del 2022? La norma demandada es el artículo 122 del Código Penal colombiano, que establece la penalización del aborto, el cual reza: la mujer que causare su aborto o permitiera que otro se lo cause, incurrirá en prisión de 16 a 54 meses. A la misma sanción estará sujeto quien, con el consentimiento de la mujer, realice la conducta prevista en el inciso anterior. Este artículo es objeto de la demanda ante la Corte Constitucional, pues resulta ser una penalización desproporcional, teniendo en cuenta que la sentencia C-355 del 2006 se constituye como sentencia que, en base al método sistemático finalista aplicado a la Constitución, hace una interpretación exhaustiva sobre el artículo 1, 2 y 58 de la Constitución Política Colombiana. Si bien es cierto, Colombia es un Estado social de derecho, como tal tiene el deber de proteger a todas las personas en su vida, honra y bienes. También aplica el alcance del derecho a la propiedad, lo cual es importante resaltar que hacen uso de este artículo, dejando al lado la propiedad como un bien material, como tal, pasando a ser un derecho a la protección de la dignidad humana, la promoción del bien común. Hechos súper importantes que dio paso a que se pudiera obtener una sentencia en la que la penalización fuera el último recurso, ya que prevalecen nuevos derechos, como derecho reproductivo y el carácter fundamental del derecho a la salud. A continuación. Muy buenas tardes, me presento, mi nombre es Daniel Trujillo. El día de hoy vengo a hablarles sobre el eje 2 de hermenéutica y voy a darle solución al punto 2, donde nos dice que cuál es el problema hermenéutico de interpretación que presenta el artículo 122 al compararlo con la Constitución Política. Bueno, el problema hermenéutico es la interrupción voluntaria del embarazo. Eso genera una gran controversia, ya que somos un país conservador y religioso, lo cual ha llevado a que sea criticado. El problema es que la ley en el artículo 122 establece un plazo de 24 semanas para que una mujer pueda abortar, pero la Corte Constitucional considera que este plazo no está respaldado por la Constitución ni por los tratados internacionales de derechos humanos. La Corte considera que la Constitución y los tratados internacionales establecen que las mujeres tienen derecho a la libertad y a la igualdad. ¿Por qué la están demandando? La norma fue demandada por varias razones, entre las que destacan vulneración de derechos fundamentales. Se argumentó que la penalización del aborto antes de la semana 24 de gestación desconocía derechos fundamentales de las mujeres como la dignidad, la igualdad y el derecho a la salud. Un ejemplo que podemos dar es que si una mujer se encuentra en embarazo y decide que no quiere continuar con él, la ley nos dice que solo puede abortar hasta la semana 24. El problema es que la Corte Constitucional dice que no hay una buena razón para establecer ese límite de 24 semanas, y es aquí donde se está cuestionando y si es justo
y se respeta la ley porque hay un límite para tomar una decisión tan importante. A continuación daremos respuesta a la pregunta número 3 del eje evaluativo número 2 de hermenéutica jurídica, la cual dice: ¿cuál es la estructura de la decisión? Primero, cabe recordar que la norma demandada dentro de la sentencia 055 del 2022 es la ley 122 del Código Penal, la cual dice: quien interrumpa el embarazo o quien cause la interrupción del embarazo incurrirá en una pena de entre 16 y 54 meses de prisión. Para esto, la Corte analiza el marco normativo y jurisprudencial desde decisiones previas como la sentencia C-355 del 2006, los tratados internacionales, los artículos de la Constitución Política como el artículo 1, el artículo 12 y el artículo 49. También la Corte analizó políticas públicas y leyes como la 1751 del 2015. Para el desarrollo de esta sentencia, la Corte se planteó la siguiente pregunta: ¿es constitucional la penalización del aborto planteada en el artículo 122 del Código Penal para los casos donde no se cumpla con las 3 causales establecidas en la sentencia C-355 del 2006? Para dar respuesta a esta pregunta, la Corte lo hizo de la siguiente manera. Primero, estableció la proporcionalidad, determinó hasta dónde una medida restrictiva es legítima e idónea, realizó un enfrentamiento de derechos y también el bloque de constitucionalidad estudió leyes y tratados internacionales. Paso siguiente, se analizó el impacto social, cultural y de salud pública que esto tendría sobre la población. Y finalmente, la Corte estudiaría más a fondo sentencias como la C-355 del 2006 para así llegar a resolver esta sentencia de buena forma. Finalmente, el 21 de febrero del 2022 fue emitida la sentencia C-055 del 2022, la cual declara la exequibilidad condicionada del artículo 122, estableciendo que el aborto solo será punible después de la semana 24 de gestación, salvo en los casos previstos en la sentencia C-355 del 2006. Como grupo, hemos hecho una gran pregunta sobre cuál es el problema jurídico, y lo hemos hecho en una pregunta mucho más grande, sosteniendo que si es constitucional la penalización del aborto prevista en el artículo 122 del Código Penal, considerando los derechos fundamentales de las mujeres, el principio de proporcionalidad y el carácter de última ratio del derecho penal en el contexto normativo y jurisprudencial actual. Como primera respuesta, podemos decir que la Corte analizó si la norma demandada vulneraba los derechos fundamentales y si era compatible con los fundamentos, y concluyendo que la penalización del aborto antes de la semana 24 era inconstitucional. Para darle un campo más amplio, podemos decir que es sabido que el derecho a la vida es fundamental, lo cual va a nivel general de una manera indiscutible. Se debe cuidar la misma, nadie por ningún motivo puede arrebatar, quitar la vida de otra persona, ni por creencia, ni por religión, ni por ningún otro motivo. Nosotros no solo somos materia, ni forma, la vida va más allá. Y durante mucho tiempo se ha dado esa discusión, donde si hay vida desde el momento de la concepción, en ese caso del feto, o cuando empieza a haber vida humana. Esto, a modo de pregunta, la ciencia lo responde, la iglesia también responde, la sociedad también responde. Tanto así que hablar de la despenalización del aborto hasta la semana 24 de gestación crea un debate amplio sobre la vida misma. ¿Qué ha nacido? ¿Qué es vida?
quién tiene derecho, el menor, el mayor, el de mayor edad, el joven, el más vulnerable, etc. Esto deja una amplia y compleja tarea para discutir. Si el ser vivo son solo órganos, conciencia, también razón. Pero entonces, para resolver y para definir sobre lo que da la Constitución, la Corte Constitucional, es resolver de un modo u otro la despenalización del aborto. Acto seguido, podemos hablar que los derechos fundamentales son el proteger la situación de la cual estamos nosotros plenamente de acuerdo y conscientes. La vulnerabilidad no se basa solo o hacia el género masculino o femenino, sino que también debe primordialmente respetar la vida. Es necesario en este punto definir que a la Corte, como decíamos al principio, declara este paso inconstitucional, de modo que podemos decir que alude a que solamente es algo que se le aplica o se le puede generar a la mujer que en cierto momento, por proceso de la gestación, 24 semanas, pide y solicita entonces que se dé ese paso del aborto. La interrupción voluntaria del aborto es lo que se cataloga inconstitucionalmente un derecho fundamental de la mujer. Esto da un grado amplio de complejidad. La Constitución es para todos, pero salir un poco de ella ocupa una revisión personal. Es una revisión única de cada caso al cual se accede, y por eso como grupo respondemos de este modo a la pregunta. Es algo que no está explícito en la Constitución, sino explícito en la sociedad. De sentimientos, acciones, pensamientos, proyectos personales a los que se deben acoger quienes están de acuerdo y quienes buscan X o Y beneficio.